El podcast en Spotify, vamos a ir en 3, 2, 1. Bienvenidos a una entrega más de la Palabra de Dios. Esta mañana seguimos con el episodio número 2 de nuestra serie Métricas del Corazón. Estamos en el episodio número 2. Ya tuvimos la semana pasada el episodio número 1 y simplemente para recordar un poquito o recapitular, si usted no vino la semana pasada y si no alcanzó a escuchar el podcast o ver el video de la prédica, la semana pasada se llamaba ¿Qué anhela Dios de ti? Hicimos esa pregunta, así se llamaba el episodio número 1, ¿qué anhela Dios de ti? Y la respuesta fue muy sencilla. Lo que Dios anhela de nosotros es que demos mucho fruto. ¿Listo? Lo vimos en Juan, cuando hablamos de que Jesús es la vid y nosotros somos las ramas. Y dice que somos verdaderos discípulos de Jesús cuando damos mucho fruto y le damos mucha gloria al Padre. Así es que esa fue la semana pasada y hoy tenemos la parte 2 y la parte 2 se llama ¿cuál es la métrica más importante en tu relación con Dios? Y acuérdense que cuando hablamos de métricas, yo lo expliqué un poquito la semana pasada, pero también lo voy a recapitular. La métrica en el mundo organizacional de las empresas se llaman KPIs, Key Performance Indicator. Y en español, indicadores de desarrollo personal o indicadores de desempeño personal. Ya cuando nos hablan de eso, la verdad no nos gusta, y también lo expliqué un poquito y hoy lo voy a terminar de explicar ahorita en la introducción, no nos gusta mucho cuando nos dicen que nos van a poner algún tipo de indicador o que nos van a medir de alguna forma, no nos gusta mucho. Y hay otras palabras para las métricas que también hablamos que pueden ser termómetros en diferentes áreas en mi vida, indicadores o pueden ser marcas de un discipulado verdadero o pueden ser signos vitales de mi fe. Cualquiera de esas palabras son sinónimas y quisimos llamar esta la métrica, ¿no? Métricas del corazón se llama la serie y hoy este episodio se llama ¿cuál es la métrica más importante? Así es que mi oración ha sido estos días que si usted hoy se lleva en su corazón esta respuesta a esta pregunta, y no solamente que usted se la lleve, sino que usted la pueda poner en práctica, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 1, si somos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de la palabra, dice que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la idea cuando uno escucha una enseñanza es darle tiempo al Espíritu Santo al final de la enseñanza y comenzar a pensar, bueno, ¿cuál va a ser mi próximo paso práctico? El que me conteste esa pregunta y lo haya hecho, lo voy a invitar de verdad, no es un chiste, lo voy a invitar a que compartamos una deliciosa hamburguesa del Corral. Hace 8 días yo dije, ¿cuál era el paso práctico? ¿Alguien se acuerda? El paso práctico de la enseñanza de hace 8 días. ¿Cuál? ¿Medir qué? ¿Cuál? Bueno, hace 8 días vimos el primer paquetico de métricas, ¿listo? El primer paquetico venía en un paquetico de 9, ¿listo? El fruto, listo, corrija conmigo esta semántica, no se dice los frutos, se dice el fruto del Espíritu Santo, es un solo tronco con 9 ramas, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, dominio propio, creo que me faltó alguna, gentileza, paciencia, la que más me cuesta. Pero bueno, y yo dije, esa es el primer sistema de métricas, ¿no? Son métricas cualitativas. Y yo dije, si se entendió eso, usted entendió la enseñanza. Pero dejé el desafío, ¿no? ¿Cómo voy a medir eso en mi vida? Que la persona que más nos conozca, deberíamos sentarnos a tomar un café en la semana, o un postrecito, o una fruta, o lo que usted quiera. Y usted debería sentarse con esa persona y decirle, de estas 9, ¿cómo estoy? Sí, califícame. Alguien que nos ame, ¿no? Porque si es alguien que no nos ame, nos va a tirar a matar. Volviendo al tema, es porque este sistema, esta serie de métricas del corazón son temas muy teóricos, pero son temas muy aplicativos a la vida. La idea es aplicarlos a la vida diaria. Si no los aplicamos, pues suena lindo, lo escuchamos, entra por acá y sale por acá. Por allá en Acadi 3,
en Academia de Discípulos número 3, que es uno de los procesos que hacemos después de varios procesos en la iglesia, Alfa, Tobías, Acadi 1, 2, 3. En Acadi 3 hay una enseñanza de lo que significa la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxia. Son 3 palabras, ¿no? Y es que la ortodoxia es cuando yo escucho algo correcto. Tratamos de predicar siempre la palabra de Dios. No predicamos cosas de coaching, cosas de psicología, predicamos la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios nos corta mucho y es difícil, ¿no? Pero predicamos la palabra de Dios. Entonces, hacemos la ortodoxia, enseñamos la palabra de Dios. Pero para que esa ortodoxia se pueda volver en ortopraxia, que es el otro lado del camino, o sea, poner en práctica eso que yo aprendí, tiene que pasar por la ortopatía. Y la ortopatía viene del corazón. Es decir, yo lo escucho aquí en mi mente y lo entiendo, pero después tengo que pedirle a Dios y al Espíritu Santo, bájalo a mi corazón. Y después de que lo bajo a mi corazón, entonces ahí sí comienza a suceder una transformación. ¿Ok? O sea, ¿por qué no cambiamos? Sería la otra pregunta, ¿no? Sería otra serie, otra prédica, otra enseñanza. Yo solamente hago pequeños tips. ¿Por qué no cambiamos? Porque escuchamos, pero nada más hacemos eso. Ortodoxia, ¿sí? Nos llenamos de conocimiento. Pero cuando no baja el corazón, no lo podemos poner en práctica. Y esta frase que voy a decir sí tiene que ver con hoy. La meta de un cristiano no es envejecer en la iglesia. La meta de un cristiano es madurar en la iglesia. Envejecer es obligatorio, madurar es opcional. O sea, podemos ser viejos en la iglesia, pero no maduros. ¿Listo? Voy a dejar esa frase ahí y seguimos más adelante con esa frase. Pero por ahora, solamente digo esto porque gracias por hacer los ejercicios, poner en práctica esto. Y vamos con la parte 2, ¿no? Y para esta parte 2, solamente recapitulando, esto fue lo que hicimos hace 8 días. Estas son las 9. Este es el primer sistema de métricas. ¿Listo? Para que nunca se le olvide. Hoy voy a explicar el segundo sistema de métricas y el otro domingo vamos a ver el tercer sistema de métricas. Y ahí se acaba. ¿Listo? Este es una métrica cualitativa, muy difícil. Porque uno dice, ¿cómo mido el gozo? ¿Cómo mido la gentileza? Es difícil. Entonces, por eso necesitamos que alguien que nos ame mucho y que quiera vernos crecer, sea capaz de decirnos, oye, sí te he visto crecer. Poquito, pero te he visto crecer. ¿Verdad? Lo importante es mantenernos creciendo, ¿no? Y este es el primer sistema de métricas, solo para los que no vinieron hace 8 días. Listo. Y ahora los voy a invitar a que leamos este pasaje. Ahora su Biblia, aprenda su Biblia. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas 13 y lo vamos a leer juntos. Siga conmigo la lectura. La versión que usted quiera. Yo estoy leyendo en la NTV, Nueva Traducción Viviente, pero la que usted le prefiera está bien. Lucas 13, 6 al 9. Dice Lucas 13, 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Y si el año próximo da higos, bien. Y si no, entonces puedes cortarla. Y con ustedes vamos a hacer aquí un pequeño estudio muy rápido. ¿Listo? Vamos a comenzar con las preguntas más fáciles. ¿Quién es el dueño del viñedo? O entonces más bien esta. ¿Quién es el jardinero? El jardinero es Jesús. O sea, Dios Hijo. Entonces, ¿quién es el dueño del viñedo? Dios Padre. ¿Quién es la higuera? Nosotros, ¿ok? Entonces, para leerlo de otra forma, acuérdense que Jesús utilizaba parábolas y utilizaba parábolas contextuales para gente que era agricultor y que la gente conocía perfectamente lo que Jesús le quería decir. Obviamente para nosotros, que yo dije la vez pasada, ¿cuántos hemos sembrado una mata de vid? ¿Una vid? Todo el mundo dijo, nadie. ¿Cuántos hemos podado una vid? Nadie. ¿Cuántos se han tomado el jugo de la vid?
todos. Han tomado mínimo jugo de uva. Cuando celebramos la Santa Cena, usted está tomando el jugo de la vid. ¿Ok? Pero Jesús estaba utilizando esta parábola para hablarle a agricultores que entendían perfectamente lo que les quería decir, entonces la voy a leer de otra manera. Dice, luego Jesús les contó la siguiente historia. Dios Padre puso a sus hijos en un jardín y regresó varias veces para ver si esos hijos habían dado algún fruto, algún resultado, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo a Jesús, a su hijo, llevo 3 años esperando y no han producido ningún fruto. Mejor córtalos, o sea, como dicen en el juego del calamar, ¿no? Elimínalos, porque solo están ocupando espacio en mi jardín. Jesús le respondió al padre, Señor, déles otra oportunidad. Déjalos 1 año más y yo les daré un cuidado muy especial y mucho fertilizante. Fertilizante es, les voy a dar un mensaje claro y directo con mi palabra y voy a poner al abogado defensor, al Espíritu Santo, para que haga algo especial en ellos. Y si el próximo año no hay ningún resultado, entonces puedes eliminarlos. Entonces, leído de esta manera, ¿quién es el dueño del viñedo? ¿Quién es el jardinero? ¿Quién es la higuera? ¿Cuál es el tema central de la parábola? Fruto. Por ahí va la cosa, pero no está en una sola palabra. Crecimiento, dice por ahí el profe. Ojo, porque el pasaje tiene un elemento métrico, por eso lo escogí. Lo escogí porque a veces creemos que Dios no usa la métrica, como que Dios no usa matemáticas para nada, ni cuantifica nada, con Dios todo es amor y abrazos, y resulta que Dios utiliza la métrica porque Él fue el creador de la matemática. Entonces, si usted se da cuenta, en esos corticos versículos hay un indicador métrico muy importante. La T de tiempo, ¿verdad? La T de tiempo, porque dice que él regresó varias veces, ahí ya nos da un indicador de tiempo, y luego dice que 3 años, entonces ya es varias veces, lo amarró a que este jardinero iba 3 años continuamente a mirar ese jardín o esa planta, esa higuera, pero después dice, dame 1 año más. Entonces, por todo el pasaje hay una unidad métrica que es tiempo. Entonces, vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es el tema central de la parábola? Bueno, yo escribí esto, ¿no? Pero no es que puede que haya algo parecido en sus mentes o en sus corazones, o alguien pueda decir algo diferente, pero para mí el tema central de la parábola es que Dios es paciente en el tiempo para que nosotros demos fruto, pero tiene un límite. Para mí es el tema central de la parábola. Dios es paciente con nosotros y ha hecho todo, por eso estaba el jardinero, el cuidado muy especial y el fertilizante, que serían las otras preguntas un poquito más difíciles. ¿Qué podría ser ese cuidado especial? El cuidado especial, ojo porque dice, el jardinero respondió, Señor, dale, no es dame, ¿no? Es dale a esa higuera una oportunidad, déjala 1 año más y le daré un cuidado especial. Ese cuidado especial es acompañamiento espiritual, como lo llamamos en la iglesia, es un discipulado. ¿Que quién lo hace? Jesús. ¿A través de quién? ¿A través de quién hace Jesús el acompañamiento espiritual? A través de nosotros. Algunos que llevamos un poquito más de camino con Dios, nos pone y nos dice, ustedes van a ser mis escogidos para que me ayuden con los corderitos. Acuérdense de Jesús con Pedro, ¿no? Resucitado, Jesús haciéndole un pescado ahí a la orilla del mar y le dijo 3 veces, ¿me amas?
¿Y cuál era la encomienda que Jesús le decía a Pedro? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderitos, cuida las ovejitas que van a empezar a nacer en este reino. Tú, Pedro, ya caminaste 3 años conmigo, tú ya la embarraste muchas veces conmigo, me dejaste solo en la cruz, gracias por negarme. Sin embargo, yo te perdono, yo te doy otra oportunidad y ahora viene el Espíritu Santo que, ahí viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué podría ser el fertilizante? Yo puse 2 ideas. 1, la palabra de Dios y el toque del Espíritu Santo. Siempre en los pasajes hay que tratar de ver la Trinidad. Está ahí entre líneas, ¿no? Pero siempre la Trinidad está trabajando activamente por nosotros y en nosotros. Así es que lo que es el fertilizante podría ser la palabra de Dios y el toque. Y, bueno, el tiempo, que ya lo dije, ¿no? Que es una métrica. Ese es el tema central. Dicho esto, voy a contestar estas 8 cositas muy rápidas que están acá. ¿Por qué es importante tener métricas en mi crecimiento espiritual? La primera razón, el por qué. Y contesto el por qué porque muchas veces si yo no contesto el por qué, uno no sabe la razón de por qué. Y es importante, el why, el anillo de oro, es importante entenderlo y saber el porqué de las cosas. ¿Por qué es importante? Número 1, porque la meta, vuelvo y digo, la meta de todos nosotros es más allá de ser salvos. Yo casi que podría decir que todos acá somos salvos. Porque si yo preguntara quién aquí cree en Cristo como su Salvador, seguramente todos dirían yo. Entonces, si usted levanta la mano, yo diría ya. Pero la meta es más que eso. La meta está en Colosenses 1:28 y dice que nosotros, lo voy a leer, nosotros, dice el apóstol Pablo, anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. La meta es llegar a ser perfecto. Y sí, guardé esos 15 segundos para que usted me pudiera debatir en su mente, el pastor se volvió loco. El pastor es un idealista de miedo. Pero yo solo leí la Biblia, yo no dije nada. Yo leí Colosenses 1:28, dice, para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Lo que pasa cuando uno dice eso es, ¿somos perfectos? Depende. Ahí sí como dice el chiste del huevito, ¿depende de qué? Depende de la palabra que se usa en el griego para definir perfección. Porque ahí en el griego, perfectos es una palabra que significa teleios, y teleios es madurez. Entonces, en otras traducciones más modernas o en otras versiones, usted puede buscar Colosenses 1:28 y darse cuenta, por ejemplo, que en traducción en lenguaje actual o la Biblia para todos los días, dice, para que lleguen a ser maduros en Cristo. Entonces yo vuelvo y pregunto, ¿cuántos maduros en Cristo habemos? Y tal vez ahí ya usted dice, bueno, eso ya es diferente, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener métricas? Porque yo necesito saber qué tan maduro espiritualmente yo soy. Y vuelvo y digo, no es más duro, es maduro. No es más viejo, es maduro. A veces pensamos que porque una persona tiene la cabecita ya blanca y lleva en la iglesia 40 años asistiendo, es el más maduro. Y resulta que puede que no. No lo sabemos. Pero por eso es importante tener métricas. La segunda razón, las voy a decir más rápido, es que las métricas te ayudan a ser intencional y no improvisado. Acuérdese que el ser humano tiene un sistema en la cabeza de desarrollo de hábitos. Usted, los que levantan la mano, los que ya manejan perfectamente. Los que manejan auto perfectamente. Listo. Es que me dijeron, los que manejan a la mujer, no, los que manejan al hombre, no, los que manejan el auto. Los que manejan el auto perfectamente. No, muy bien. Muchos.
Cuando uno aprende a manejar, uno aprende a hacer un proceso en la cabeza que usted ya no piensa para manejar. Usted simplemente se sube. Ahora ni siquiera, hay carros que ya ni siquiera oprime el botón, pero bueno, en otros mueve la llave, oprime el botón y arranca. Usted no está pensando en qué cambio va el carro. Bueno, a veces uno piensa en eso, muy pocas veces, a veces. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un sistema de hábitos que le ayuda a economizar energía al cerebro y entonces se vuelve un hábito. Pero ojo, eso también pasa en la vida espiritual. Nos volvemos con un sistema de hábitos religiosos que hacemos todo por default, ¿no? O sea, sin pensar. Y a veces es importante cuestionar eso un poquito. Entonces, por eso digo que la métrica me ayuda a ser intencional en que mi vida no se vuelva una vida rutinaria, religiosa, fanática, simplemente volverme como un fariseo o alguien que asiste a la iglesia, pero asisto porque mi papá iba, porque mi abuelito iba, porque ya. Sino que uno tiene que estar trabajando en tener una medición para saber qué tanto está. Alguien dijo alguna vez que para conocer las prioridades de alguien basta con mirar su agenda. Eso lo dice un gurú de liderazgo hoy, no cristiano. Pero dice, ¿usted quiere saber cuáles son sus prioridades? Mire su agenda. Entonces, si usted mira su agenda, ahí están sus prioridades. ¿Está bien? Número 3, otra razón más. Porque el tener una métrica te permite evaluar tu crecimiento. Y de eso no me voy a demorar mucho, pero yo ya conté la historia que ahorita me metí en un proceso donde me midieron todo, mi parte física, la grasa y todo, y ahora estoy enfrentado a esos indicadores métricos y yo no le voy a poder decir mentiras al doctor dentro de 6 meses. Él me va a decir, sigue pesando lo mismo, entonces me va a decir, ¿qué pasó? Su grasa siguió igual, su masa corporal siguió igual. Entonces, así yo le diga, no, pero yo sí hice y yo gasté horas, y él me va a decir, los indicadores te muestran la verdad. Y por eso decíamos que a veces es difícil, porque uno ante eso pues se siente un poco vulnerable, un poco desnudo, pero eso te permite crecer. La Biblia dice en Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. La cuarta idea de por qué es importante es porque te ayuda a enfocarte en lo importante. Recordemos que estamos en una cultura con mayor distracción. Usted mira su celular y ahí mismo ya tiene una cantidad de aplicaciones con canales para ver el partido de tenis. Por favor, nadie me diga cómo va el partido de tenis hoy. Si usted está escuchando aquí al pastor, pero está viendo por ahí los spoilers del tenis, no me diga. Usted sabe que yo este domingo sagradamente 10 de la noche acostaré a mis hijos y pondré mi partidito tranquilo. Pero estamos en un mundo, en una cultura donde hay tanta distracción que si uno no se enfoca en lo importante, uno comienza a tener fugas de tiempo impresionantes por todo lado. Y cuando usted diga, pasa el año, y usted dice, oiga, pasó este año y no hice nada de lo que me propuse. Quinta razón, porque te impulsa a crecer en forma equilibrada. Cuando yo tengo métricas, entonces tengo métricas para crecer en diferentes áreas. Porque yo diría, si solamente me dedico a entrenar este brazo, voy a hacer una pregunta a los tenistas, ¿Nadal era derecho o zurdo? ¿Zurdo o derecho? Era zurdo. A Nadal le pasó esto que voy a decir. Este brazo lo tenía más grueso que este. ¿Quién lo nota? Al que le mira bien el brazo y se lo mide las cosas. ¿Pero por qué pasó eso? Porque se puso a ejercitar más un brazo que el otro. En la vida espiritual es lo mismo. Yo puedo decir, no, yo me dedico a la oración. Fantástico. Tu indicador de oración está arriba. Pero yo nunca leo la Biblia. Entonces, indicador de Biblia, 0. ¿Cómo estás creciendo? Desequilibradamente. ¿Sí? A eso es a lo que me quiero referir con ese punto de equilibrio. Sexto, te muestra en qué debes mejorar. Cuando el doctor me puso a mí ese examen al frente y me lo mandó a mi correo, ya sé que lo tengo ahí, yo ya sé en qué tengo que mejorar. Ya no soy como que, yo estaba pensando era que la báscula bajara. Si llego a 68 es mi peso ideal, ya lo logré. Y él me dijo, olvídese del peso. Lo importante es la masa muscular. ¿Y cómo se mide eso?
Cada 6 meses cuando usted venga acá yo lo voy a medir. Pero por 6 meses usted va a hacer su vida tranquila. Pero cuando llegue allá, él me va a decir, o me va a felicitar, ¿no? Y como queremos invitarlo a la iglesia, pues me toca como pastor darle ejemplo no solamente en lo espiritual, sino en lo físico. O si no, nuestro querido doctor Iván no va a venir. Así es que bueno, vamos con la séptima. La séptima razón es que los indicadores o la métrica me hace caminar con Dios de una manera más real y más consciente. Y la octava, que es muy importante, es que me motiva a tener metas concretas. Si yo digo, estoy 0 en Biblia, bueno, pues voy a subir a 1 en Biblia. No a 10, por lo menos a 1. Si yo estoy 0 en acompañar a otros, pues voy por lo menos a empezar a capacitarme para saber cómo es eso de acompañar a otros. ¿Se entiende? Si yo estoy 0 en compartir mi fe a alguien, pues voy por lo menos a tratar de subir. Entonces, las métricas me ayudan a caminar, a mejorar, saber en qué mejorar. Dice esta frase, tener métricas del corazón no es legalismo. Voy a decir lo que no es. No es legalismo, es dirección, no es control, es crecimiento, no es obligación, es amor a Dios con hechos. ¿Listo? Pero no lo resalté, pero es chévere cuando a un humano nos dicen lo que no se debe hacer. Entonces no es legalismo, no es control y no es obligación. ¿Listo? En Hechos 29 nosotros le vamos a proponer unas métricas. No es obligación. No es obligación. Aquí nada es obligación. Lo tratamos de encaminar y decirle por qué es importante. Pero no es obligación. Tratamos de mostrarle el camino, pero es una decisión personal. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a contestar ahora sí esta pregunta y ahí vamos a entrar al tema. ¿Cuál es la métrica? Al tema final. ¿Cuál es la métrica más importante? Para contestarlo lo voy a invitar a que abra en Mateo capítulo 22, versículo 34. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. ¿Listo? Lo va a leer conmigo, lo vamos a leer juntos. Búsquelo ahí en su Biblia, Mateo 22, 34. Y al leer eso usted va a contestar fácilmente y rápidamente esta pregunta. ¿Cuál es la métrica más importante de mi relación con Dios? Entonces vamos a leer, dice, versículo 34, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Perdón que voy a parar ahí. Ponga esa pregunta así: ¿cuál es la métrica más importante en mi relación con Dios? Jesús contestó, no fue el pastor José Luis, ni Hechos 29, ni nadie. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. ¿Listo? Entonces, ¿quién contesta? ¿Cuál es? Voy a volverme. ¿Cuál es la métrica más importante? ¿Amar a Dios? Ahí va, 50. ¿Pero cómo? Exacto. Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, dice ahí, ¿no? Es decir, en conclusión, es amar a Dios con todo lo que yo soy, con todos mis pensamientos, con todas mis emociones, con todo mi cuerpo, con todo lo que yo puedo amar a una persona, debo amar a Dios. O sea que eso significa un amor gigante, exclusivo. Solamente no voy a profundizar tanto en el estudio de ese pasaje, porque ya hicimos el de otro, pero cuando le preguntan a Jesús, un experto de la ley le pregunta cuál es el más importante, es porque
los judíos tienen 613 mandamientos. En la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, también llaman algunos, esos 5 libros, la Torá tiene 613 mandamientos. Y los expertos en la ley, en esa época de Jesús, les encantaba sentarse a debatir cuál era el más importante. O sea que la tareita para Jesús de contestar esa pregunta era bien difícil. 613 mandamientos, escoge el primero. Pero Jesús, gracias a Dios, le salió adelante y le dijo, si tú haces este, todo lo demás se cumple. Entonces, el segundo paquetico de métricas hoy para ti es el primer mandamiento y de ahí se van a derivar otras 3 cositas. Pero voy a decir lo siguiente, a manera de información, de los 613 por allá en el siglo XII, hubo un desarrollo de los judíos y de los 613 desarrollaron 365 de esos que son no puedes hacer esto. Uno para cada día del año. Y los otros 258, que era haz esto, era el número de huesos y de órganos de un ser humano. Sí, o sea, hay 258 positivos y 365 negativos. Solamente lo dejo a manera de información. Pero cuando a Jesús le preguntan cuál de esos 613 es, él contestó con ese, ¿no? Y ese se llama la Shema, ¿no? La Shema, y le salió tan adelante Jesús porque la Shema, los judíos la repiten varias veces al día de memoria. O sea, lo que dije ahorita, lo volvieron un hábito, lo memorizaron, lo mecanizaron, se metieron en el rollo, lo decían como decirnos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que nos lo enseñan desde que somos chiquitos, Padre Nuestro que estás en los cielos, y entonces lo repetimos y lo repetimos, pero sin un sentido. Entonces cuando Jesús les dijo eso, ahí como que los dejó, como dicen, plop, y les dijo, todo el que cumpla estos 2 mandamientos cumple toda la ley. ¿Listo? Entonces, ahí está, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ahora viene la pregunta. Aquí en este concilio de pensadores, la pregunta es, ¿y cómo medimos eso? ¿Cómo medimos? ¿Cómo puedo medir mi amor a Dios? ¿Se escuchan ideas? Obediencia, bueno. Que tu primer pensamiento en la mañana, primero y último pensamiento, el tiempo de tu tiempo de tu relación con Dios. Fidelidad. Bueno, los que me están diciendo palabritas cualitativas, ¿cómo se mide la fidelidad? ¿Cómo se mide la obediencia? Pongámosle un sistema métrico porque si no, nos quedamos muy felices y románticos, pero necesitamos aterrizar esto a un sistema métrico. Muy bien, por ahí vamos. Hechos 29, bienvenidos a Hechos 29. Donde tus sueños se hacen realidad. Nos llamamos Hechos a propósito, no por el libro de Hechos, aunque tiene razón, pero nos llamamos Hechos porque queremos ser una iglesia de hechos. ¿Por qué? Porque en el mundo hay gente con lindos propósitos y lindas intenciones, pero muy pocos hechos. Entonces sí, somos una iglesia, digámoslo en términos mecánicos de taller automotriz, que carburamos bastante. Hacemos mucha combustión para que la iglesia se mantenga en donde tiene que mantenerse, en los hechos, ¿sí? No en las intenciones. Si ustedes me preguntan, los domingos yo me paro acá y es muy lindo verlos a todos, de verdad que sí, bendice mi vida. Pero la iglesia funciona martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y me gusta muchísimo cuando mandan fotos y
Ayer estuvieron en el Día Alfa viendo la película de La Cabaña toda la tarde y compartiendo unas deliciosas onces. Cuando veo esa foto, a mí yo digo, ahí está la iglesia. Hechos. O cuando veo a los Jesus Followers, o cuando vemos a los Ruta, o cuando vemos los tiempos de oración de las madrugadas y se conectan y oramos juntos. Todo eso son hechos. Pero bueno, sigamos. Más ideas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo puedo medir mi amor a Dios? Sería una pregunta como de un preadolescente, ¿no? A un papá. El papá le dice, mijito, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su mente. Y el niño le contesta, listo, papi, ¿cómo me lo vas a medir? Con oración. Oración es una linda palabra. Vamos a ponerle copyright. Orar y actuar. Con tiempo, bueno, hablamos de Lucas, ¿no? Que el jardinero iba a ver la higuera y pasaron muchos años y luego pidió otro año más, tiempo. ¿Ok? Con los 5 lenguajes del amor. ¿Ok? Sí, muy bien. Bueno, lo que pasa es que el tema de las métricas, vuelvo y digo, es que hay métricas cualitativas. Eso que tú estás diciendo es muy cualitativo y es muy importante tener un sistema cualitativo de métricas. Pero también hay que tener métricas cuantitativas. Ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú dices ser buena persona en el mundo. Entonces yo te podría bajar eso a un indicador y decir, en una semana, ¿a cuántas personas puedes ayudar? Mi meta es ayudar a 3. Ese ya es un indicador cuantitativo. Esta semana que entra voy a ayudar a 3 personas que necesiten mi ayuda. Así eso me cueste tiempo, dinero o lo que sea. Entonces, así es como uno convierte algo cualitativo, lo bajo como algo cuantitativo. O si no, vuelvo y digo, nos volvemos de pronto muy románticos, difícil de medir. Y los seres humanos somos difíciles de medir. Voy a decir esto, y es que el amor a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, yo lo podría resumir en una palabra que es adoración. ¿Listo? Entonces, la adoración a Dios podría ser el principal KPI de mi vida. Entonces dice, bueno, ¿y cómo mido la adoración? Lo mismo que estábamos hablando. ¿Cómo mido mi adoración a Dios? Tiempo. Alguien dijo obediencia. Pero ojo, porque la obediencia tiene que ser, yo obedezco por amor. La base de mi obediencia tiene que ser el amor. ¿Sí? Pensemos en una relación padre e hijo. ¿Listo? Porque es nuestro padre y somos sus hijos. Yo quiero que mis hijos me obedezcan por amor o porque le toca. Muy bien, eres de los míos, Ignacio. Yo pienso lo mismo, porque les toca. Mientras que usted viva en esta casa, aquí se hace lo que yo diga. Lástima que hoy se quedaron los rutaveos, si no podríamos rajar más duro los papás, pero nos toca aquí como ser muy diplomáticos porque tenemos a los rutabe con nosotros. Y todo lo que usted diga puede ser usado en su contra en la casa. Entonces, voy a decir esto, los seres humanos obedecemos muchas veces, los adultos, obedecemos porque nos toca. O yo le pregunto, ¿usted está enamoradísimo de ir a trabajar mañana a las 5 de la mañana? ¡Qué rico lunes! Vamos a ir a trabajar con todo el ánimo. Sí, uno se dice eso, pero por dentro dice, uy, fuera festivo. Junio estuvo lindísimo porque junio tuvimos 2 festivos cada 15 días. Colombia es uno de los países que más festivos tiene, ¿verdad? O cuando uno dice, por ejemplo, el pico y placa. ¿Usted lo obedece porque ama el sistema del pico y placa o porque le toca? Porque le toca. Pero lo lindo de esta enseñanza es que deberíamos obedecer las cosas con la base del amor.
Lo que pasa es que no siempre se logra. No siempre, o sea, como que nos toca obligarnos un poco a que las cosas nos las pongan para uno empezar a amar, ¿no? Amar. Me acuerdo la película de Ya que están los chicos, aunque ya es una película que para usted ya debe ser, uy, esa viejera, pero la voy a decir. No voy a decir Rocky. Rocky sí es una viejera. Pero los chicos de mi edad todos se rieron, entonces bueno, son de los míos. Pero esa película de Karate Kid, del negrito con trencitas, que se me olvida el nombre del actor, pero él, cuando el maestro le dice, cuelga la chaqueta, quítate la chaqueta, ponte la chaqueta, ¿y cómo termina? Y sonríe. ¿Qué le estaba enseñando ese maestro a su discípulo? A obedecer, que al principio no quería, pero al final el chico lo hizo por amor. O sea, de alguna manera se logró llegar a la meta, que el chico ya no volviera a tirar la chaqueta en su casa cuando llegaba y la mamá le decía, ¡la chaqueta! Pero a veces nos pasa así. Con Dios, voy a traer ahora ese ejemplo aquí, a lo espiritual, a nuestras vidas. Muchas veces con Dios nos toca obligarnos a hacer cosas que uno dice, ¿de verdad toca? Yo, por ejemplo, digo, ¿a quién le encanta ayunar? Gracias por la sinceridad. Alguien diría, no, ¿sabe qué? Apague y vámonos. No, mentiras. No, pero la sinceridad es esa. Uno dice, es difícil ayunar, nos cuesta, es una aflicción de nuestra carne, pero es una disciplina espiritual que nos ayuda a que nuestro espíritu tome fuerza sobre nuestra carne. ¿Por qué? Porque la abuelita dijo, el diablo es puerco, no mentiras, porque la carne es débil, dijo Jesús. Vamos a decirlo bíblicamente, la carne es débil, ¿no? Y él dijo, oren y manténganse en oración, porque la carne, aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces, hablar de la adoración, cuando yo hablo de la adoración, las métricas de la adoración, o lo que se desprende de la adoración, es todo lo que llamamos como disciplinas espirituales. ¿Listo? Eso también se ve en Acadi número 3. Yo solamente lo cuento hoy un poquito anticipado. Ahora, disciplina tiene la misma raíz de discípulo. O sea que si yo quiero ser un discípulo de Cristo, tengo que ser un discípulo disciplinado. Tiene la misma raíz con la que comienza la palabra. O sea, cuando yo soy un discípulo indisciplinado, entonces no soy un discípulo. ¿Está bien? Entonces, la adoración a Dios, disciplinas espirituales. Ahora sí, ríguense en prosa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, ayuno, congregarse, retirarse al monte a orar un día solo por allá, de vez en cuando, leer la palabra de Dios, cantar y adorar juntos con música, ayudar al otro, el servicio es una disciplina espiritual. ¿Cuál otra? Rendir cuentas, o sea, cuando tengo a una persona que me acompaña y no tengo problema en decirle, evalúame y dime lo que pienses y pues dímelo con amor, yo lo recibo. Sí, ayúdame a cambiar. ¿Listo? Eso también es una disciplina. Hay varias disciplinas espirituales. Entonces, todas esas disciplinas se resumen en la adoración. Pero, voy a decir esto, y con esto terminamos, es que todas las métricas que vienen, que se las voy a disparar, dependen de la adoración. ¿Listo? ¿Por qué? Porque primero se trabaja en el ser y luego en el hacer. ¿Ok? O sea que de nada vale, dice, ¿de qué le sirve? Dice por allá en Lucas, ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué me sirve hacer muchas cosas si mi centro, que es mi amor a Dios, está mal? Entonces lo importante es el amor a Dios. Y de esa adoración viene otro paquetico de indicador que es el servicio. ¿Listo? El servicio al prójimo, porque Jesús dijo, el primer mandamiento es este, pero luego dijo, el segundo se parece a ese y es,
Ama a tu prójimo como a ti mismo. No existe el amor teórico. Levantan la mano las casadas. Eso, así, con energía, con ánimo. Y no voy a decir nada malo de ustedes. Pero uno sabe cuando alguien me ama por los hechos que esa persona tiene conmigo. Yo sé que esa persona me ama. Sí, ahí entramos en otros temas de pareja, pero no vamos a entrar en esos temas del lenguaje del amor, que si me ama con apapuchis, o si me ama con servicio, o si me ama con palabras de afirmación, o me habla, o me ama de otra manera, no importa. Pero para yo saber que alguien me ama, tiene que ser porque tiene acciones intencionales de amor. Entonces, el servicio al prójimo es lo mismo. Yo no puedo decir, yo sirvo al prójimo si no hago ninguna acción por el prójimo. Yo necesito tener una acción con el prójimo. ¿Listo? Entonces, en Hechos 29 hay muchas oportunidades de servicio, por eso hemos dicho producción, comunicaciones, adoración con música, primera impresión, trabajar con niños, trabajar con preadolescentes, trabajar con jóvenes. ¿Cuáles más? Trabajar como un ecónomo, como un mayordomo, trabajar como alguien en el equipo de DNI, discipulado nazareno. Hay muchísimas oportunidades. Trabajar en Alfa, evangelizar a otros con Alfa. Eso es servicio. La pregunta es si yo estoy involucrado activamente en ese servicio. El tercero que se desprende, todo eso se desprende de la adoración a Dios, es compartir mi fe con otros. O sea que ahí viene la pregunta. Este año estamos en un plan. ¿Cómo se llama el plan de este año? Cugu. Cada uno gana uno. Y eso está difícil. Está difícil. Es una meta mega. La administración organizacional ha enseñado en el mundo que hay metas SMART o metas MARTI. Pero hay un libro que se llama Hechas para Perdurar, del estudio de las 100 empresas más famosas y más ricas del mundo. Y ese autor dice que las metas no deben ser SMART. Dice que deben ser mega. Y las metas mega son espeluznantes, son aterradoras, son muchas veces inalcanzables. Y él dice, cuando una persona se propone en su vida un tipo de meta así, avanza. Porque cuando nos ponemos metas SMART o metas MARTE, alcanzables, medibles, cuantificables, todo eso, pues uno dice, esto es lo que yo puedo hacer. Para lograr esto no necesito ayuda de Dios, ni del Espíritu Santo, ni de mi prójimo, ni de mi familia, ni de nadie. Lo puedo hacer yo solito. Entonces son metas que no tienen un desafío. Pero cuando uno se pone una meta gigante, Cugu es una meta mega. Cada uno gana uno. ¿Por qué? Porque no es solamente compartir mi fe con otros. Es compartir mi fe con otros y acompañarlos espiritualmente para que esas personas comiencen a ganar también a otros. O sea, en ese momento yo podré decir, he cumplido la meta Cugu en mi vida. ¿Sí? Pero eso es lo que significa compartir mi fe. Y compartir mi fe con otros está basado en lo que a Jesús más le preocupa. ¿Cuál es el tema de la Biblia? La redención humana. El tema de Génesis a Apocalipsis es la redención humana. Dios hizo al hombre perfecto, pero le dio libertad, el hombre la embarró, el hombre y la mujer la embarraron y se fueron de la presencia de Dios, y ahora Dios está tratando de que el hombre regrese a casa como un hijo pródigo, pero no todo el mundo quiere regresar. ¿Por qué? Porque somos libres. Entonces el tema de la Biblia es cómo Dios ha tratado de que el hombre regrese de nuevo. O sea, la redención. Conclusión, compartir mi fe con otros es tener el corazón de Dios. Es querer que mi amigo no se pierda. Es querer que mi familiar no se pierda. Es querer que el que está lejos se acerque. Eso es. Yo no puedo decir que amo a Dios, o sea, adoración. Yo no puedo decir, yo te amo, Dios, pero soy indiferente al que se está perdiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Rompe el piso de donde uno está parado? Lo rompe 1 y 2 y 5 y 10 veces. Eso es difícil.
Y este año sí que lo hemos visto porque hemos ido como a invitar a alguien y muchas veces nos han dicho, no, gracias, o voy a pensarlo. Y uno dice, pero yo hice todo, yo oré los 21 días como dijo el pastor. Y entonces, ¿en qué falló? Falló en que el ser humano es libre. Cada quien decide. ¿Qué nos toca hacer como iglesia? Seguir caminando, seguir trabajando en esto. Y el último indicador es acompañar espiritualmente a otros. Si usted logra este paquetico de 4 indicadores en su vida, usted es un hombre o una mujer de Colosenses 1:28. Es un hombre maduro espiritualmente. Mateo 22 más Mateo 28 es igual a Colosenses 1:28. Se lo dije en matemáticas. Sí, Mateo 22 lo acabamos de leer. Ama a Dios con toda tu fuerza y ama a tu prójimo. Allá y allá. Y luego viene el travesaño de la cruz, Mateo 28:19, ¿no? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús se fue. Fueron sus últimas palabras. O sea, dijo, hagan esto y esto. Y hacer un discípulo no es, vuelvo y digo, no es invitar a alguien a Alfa. Ese es el primer pasito. Hacer un discípulo es lograr que esa persona crezca en su fe, crezca en todos esos indicadores, más los anteriores de la semana pasada, más los de la próxima semana, y comience a tener mucho fruto. Hay silencio en el auditorio. Sí, es una tarea espeluznante, la verdad, sí. Es difícil. Y yo me siento muy comprometido con Dios, que cada vez que yo expongo esto, sé que muchas veces es difícil y se pone una vara. Y yo mismo me la pongo. Por eso digo, es difícil. Este año estoy trabajando con 2 hombres que a uno ya lo invitamos a Alfa, pero ya no volvió. Ya dijo, gracias, yo quería un grupo más ateo. Este grupo está muy cristianito. No importa, te amamos. Y igual seguiremos la relación. Y tengo otro con el que jugamos tenis, que es mi vecino, y estamos ahí. Pero hacer eso es difícil. Eso requiere tiempo, oración, dedicación, sacrificar mi agenda, cambiar planes de mi familia para poder compartir con esa persona, muchas cosas. Pero yo entiendo que esto para mí, por eso le puse ese corazón tan grande, es el corazón de Dios. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no es ir a una iglesia, no es ir a un culto, es mucho más que eso. El cristianismo nos podrían volver a encerrar en una pandemia como la que nos encerraron y aún ahí el cristianismo seguiría caminando. El cristianismo no es la iglesia, no es el templo, no son las edificaciones. Me encanta que esta semana en el devocional leímos Tito y Filemón, que son epístolas pastorales de liderazgo, porque uno ve a Pablo ahí dándole a los líderes duro, a rajatabla. Yo me sentí así como acuchillado varias veces leyendo esa semana, pero me encantó ver que decía que la iglesia que funciona en tu casa. Y eso me hace pensar que hasta el siglo III o IV las iglesias no tenían templos. Eran cuevas, eran casas, eran canoas en el mar, eran al lado del árbol en el desierto. Entonces, ser cristiano es mucho más que venir el domingo. ¿Es importante? Claro, es súper importante, pero esa es la segunda métrica. Entonces, como siempre lo hacemos, ¿qué horas son? ¿Time over? Muy bien, time over. Vamos a dar 3 minuticos para que usted lea esto de nuevo y después de eso yo quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos. Cerramos los ojos no por un misticismo, pero sí por una concentración para poder mirar hacia adentro de nuestra vida. Y la idea es que usted pueda pensar en cuál área usted necesita mejorar, crecer. Tal vez cuál es el área que tiene más bajita
o en la que usted dice, uy, yo todavía no he comenzado a hacer esto en mi vida, o este año no he podido, y usted pueda ahí con sus ojos cerrados meditar un poquito, dele tiempo al Espíritu Santo en medio del afán de la vida, en medio del trabajo y de todo lo que usted hace. Tómese estos minutos, hoy domingo, para pensar y decir, Señor, tal vez mi adoración todavía necesita más entrega mía. Tal vez mi adoración todavía no está en el nivel que yo quiero o que debería. Pero yo quiero, Señor, amarte más. Y yo quiero hoy rendirme a ti y decirte, Señor, perdóname si tal vez mi adoración no ha estado con toda mi mente, con todo mi corazón, pero yo quiero rendirme, y el primer paso es disponerse. Es decir, Señor, yo dispongo mi vida para esa adoración a ti, para ese amor a ti, que no debería ser por obligación, sino que debería ser por amor, porque tú nos amaste primero y ahora nosotros queremos ser recíprocos en ese amor que tú nos das todos los días. Cuando abrimos los ojos y vemos la luz de la mañana y sabemos que hay oportunidad y sabemos que traes lo necesario a casa y que estás ahí con nosotros, Señor, ayúdanos a amarte y a enamorarnos más de ti. Ayúdanos a trabajar en nuestra adoración, que sea un deleite escucharte a través de la palabra cuando la leemos. Háblanos de maneras únicas a cada uno, Señor. Cuando abrimos el libro sagrado, podamos escuchar tu voz y saber que tú nos estás hablando de manera personal. A cada uno nos estás hablando directo al corazón. Tal vez estás tocando algún área donde nos duele, o donde nos sentimos muy vulnerables, o donde sentimos que hay todavía mucha ausencia de ti, Señor. Pero te pedimos que sigas hablándonos. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos de los tiempos para orar, para hacer ayuno, para hacer vigilia, para consagrarnos a ti, para adorar juntos como una iglesia, como un cuerpo. Que nosotros podamos crecer en cada una de esas áreas, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos entender eso que tú contestaste. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Señor, cuida nuestra alma, cuida nuestro corazón, cuida nuestra mente. El mundo en el que hoy estamos tal vez nos dispara cientos de dardos, de flechas, de ideas, de cosas, de planes, de propuestas. Pero Señor, fortalece nuestra mente y ayúdanos a pensar que con lo que hagamos te honremos a ti. Pedimos por la adoración, Señor, en nuestra vida. Que seamos verdaderos adoradores, genuinos adoradores. Personas que nos rendimos a ti. También, Señor, te pedimos que como una consecuencia de esa adoración a ti, de esa vida ahí postrada a ti, tú puedas moldear y trabajar como el barro con las manos del alfarero. Y ayúdanos a ser personas que servimos al prójimo, en el mundo, servimos aquí en la iglesia, servimos en el vecindario, que seamos personas siempre listas a servir, aun cuando eso implique sacrificios, ensuciarnos las manos, ensuciarnos los zapatos, renunciar a deseos, renunciar a regalos. Pero Señor, ayúdanos a ser personas que sirvamos al prójimo de maneras prácticas y concretas. Señor, si esta semana alguien cruza nuestro camino, que podamos ser sensibles a esta palabra y recordar y disponernos a servir, aun cuando nos cueste, Señor. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir compartiendo nuestra fe con otros, a seguir creciendo en esa área de evangelización, de compartir ese plan de redención, Señor, que no hay otro motivo, otra razón por la cual tú hayas venido al mundo diferente a salvar a la mayor cantidad de personas posibles.
Estos domingos hemos leído pasajes donde queda claro que hay algunos que son bendecidos y otros son cortados debido a que no te conocieron, debido a que no quisieron aceptar la fe, debido a que no quisieron fructificar en tu casa. Pero Señor, nosotros queremos compartir la fe con más personas. Quita el miedo de nosotros, quita la vergüenza, quita la indiferencia también, Señor. Y ayúdanos a tener esos encuentros con personas donde podemos anunciarles tu palabra de una manera no religiosa, de una manera real. Oramos, Señor, y aprovechamos para orar por aquellos que están avanzando en sus procesos de conocerte a ti, de caminar contigo, de enamorarse de ti, de abrir sus vidas, de dejar que su mente sea transformada, sea tocada. Señor, ayúdanos a entender esa gran tarea, esa gran comisión de ir y hacer discípulos. No son discípulos nuestros, no son discípulos de la iglesia, son tus discípulos. Queremos que sean personas que se parezcan más a ti. Ayúdanos a acompañar. Mira el corazón de los jovencitos, Señor, de los preadolescentes, de los niños, de los adultos, de los matrimonios, de los hombres, de las mujeres que están necesitando ser acompañados por alguien. Hoy decimos, Señor, aquí estamos. Alzamos nuestra mano y te decimos, Señor, sé que esto va a costar tiempo, sé que va a costar sacrificios, pero Señor, yo quiero unirme a la tarea que tú has dejado. Te pedimos que estas métricas del corazón, Señor, puedan crecer en todos nosotros. No importa los años que llevemos, ayúdanos a crecer, ayúdanos a no desfallecer, ayúdanos a no cansarnos, ayúdanos a no desanimarnos, sino al contrario, Señor, anímanos, Espíritu Santo, a entender que hay personas que pueden estar como esa higuera 3 años sin dar fruto, pero aún con 1 año más de cuidado podríamos ver cambios, podríamos ver fruto, podríamos ver avance, desarrollo. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestras vidas, en todos nosotros, estas métricas, y nos ayudes, Señor, a entenderlo, a ponerlo en práctica. Y Señor, que sea una realidad en nosotros. Te adoramos, Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra muchas veces es directa, es muchas veces confrontante, pero Dios, gracias porque sabemos que es tu palabra y que tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda, nos bendice, nos enseña, nos muestra las cosas en las que tenemos que mejorar todo el tiempo. Sigue trabajando con todos nosotros, Señor. Sigue trabajando. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a saludarnos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.